Cordial saludo. Por medio de la presente vamos a dar desarrollo a la actividad colaborativa de la fase 4 del curso de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Vamos a desarrollar el punto de conciliación en equidad que va a ser desarrollado por parte de Jason David Ramírez, conciliación en derecho por parte de Freddy Alexander Chaparro, mecanismos alternativos de solución de conflictos por parte de Daisy Marjorie Cuesta, el arbitraje por Luis Fernando Martínez, amigable composición por Miguel Antonio López y la mediación por parte de Alberto Alonso Rojas, y quien les habla, Jorge Cáceres, que va a desarrollar una pequeña introducción y las conclusiones generales del tema. En cuanto a abrir el tema, pues, tenemos que tener muy presente que el derecho viene a tratar de dar un orden a las conductas del hombre en sociedad, buscando regular tanto los derechos como las obligaciones que cada una de las personas posee en su espectro jurídico frente a sus similares y respecto al Estado, obviamente. Este mismo orden de ideas, si bien es cierto, la importancia del derecho radica en la regulación de estas actuaciones del hombre en sociedad, esta definición se puede quedar corta al tratar de exponer las diferentes facetas o ramas que componen el derecho en general. Y es que, aunque siempre se habla de la importancia del derecho genérico o genéricamente, de cómo el derecho norma y regula la conducta del hombre en sociedad, por lo general esta importancia la asociamos al derecho sustantivo y a las estipulaciones que regulan, por ejemplo, un negocio jurídico, las que tipifican un delito, las que desarrollan derechos reales y, en fin, las que fijan derechos y deberes. Ahora bien, el derecho procesal viene a fijar, a regular o a desarrollar figuras e instituciones mediante las cuales vamos a poder acceder a la protección y cumplimiento efectivo de estos derechos y deberes reconocidos en el derecho sustantivo. A este derecho se acudirá en los casos de vulneración o cuando se requiera hacer valer el reconocimiento de un derecho. Es así que por eso decimos que la importancia de esta materia procesal es que el derecho procesal en general y en los procesos en particular es la realización de los derechos que en abstracto reconoce el derecho objetivo, realización que supone la solución de conflictos, tal como lo dice la Corte Constitucional de Colombia. Sin embargo, es precisamente la importancia que dicho derecho representa para la solución de conflictos en la sociedad que el aparato jurisdiccional, incluso el administrativo, se encuentran colapsados de litigios pendientes por resolver. Es ahí donde los usuarios se plantean mecanismos alternativos a través de los cuales pueden dirimir sus conflictos sin necesidad de accionar todo el aparato jurisdiccional del Estado. Ahí es donde nacen lo que hoy conocemos como mecanismos alternativos de solución de conflictos, que si bien es cierto ni la ley 2220 del 2022 ni el decreto 1818 de 1918 nos dice textualmente cuáles son este compendio de figuras jurídicas, por cuenta propia, con lo ya analizado y con la interpretación literal, podemos concluir básicamente que los mecanismos alternativos de solución de conflictos son los que vamos a entrar a desarrollar. Soy estudiante del programa de Ciencia Política y a continuación les hablaré sobre la conciliación en equidad. La conciliación en equidad es aquel mecanismo alternativo de resolución de conflictos donde las partes involucradas por medio de un consenso llegan a un acuerdo donde se tiene en cuenta la justicia y la equidad. En este enfoque se buscan llegar a soluciones claras y satisfactorias para las partes involucradas. Las características de la conciliación en equidad son que este proceso cuenta con un proceso voluntario y confidencial. Estos son puntos claves para que se lleve a cabo la conciliación en equidad. En Colombia, la conciliación en equidad se encuentra regulada por diversas normativas, dentro de las cuales encontramos el Código General del Proceso, Ley 1564 del 2012, en el cual se establecen las bases de los procedimientos para llevar a cabo la conciliación general, donde se incluye también la conciliación en equidad como aquel mecanismo alternativo en solución de conflictos. La Ley 640 del 2001, esta ley se encarga de regular la conciliación extrajudicial, donde se promueve la figura del conciliador como aquel profesional capacitado para guiar a las partes involucradas a llegar a un acuerdo. En el caso expuesto en la unidad 2, en el video que veíamos a dos personajes, Conchita e Ignacio. A simple vista se veía un conflicto relacionado con una empresa familiar y este conflicto tenía una amplia complejidad, ya que no solo se radicaba en intereses económicos, sino que también se radicaba en intereses personales y familiares, lo cual es común en diferentes conciliaciones en equidad. Y claramente esta puede resultar muy efectiva en estos tipos de conflictos. La decisión de Conchita e Ignacio de participar en la conciliación en equidad muestra la naturaleza de la voluntariedad en el proceso. Ambos están dispuestos a reunirse y discutir sus diferencias, lo cual es fundamental para que la conciliación en equidad funcione. Él puede expresar sus opiniones y ella también, pero también el conciliador facilita que haya un diálogo mutuo. Por ejemplo, podemos observar que el conciliador toma apuntes y el punto de vista de cada una de las partes y sugiere también unas posibles soluciones, lo que ilustra que el conciliador no solo fomenta la comunicación abierta y honesta.
A medida que se analizan las propuestas se hace evidente cuál es el objetivo que se quiere encontrar por ambas partes. Esto es esencial en la conciliación en equidad, ya que las decisiones se toman considerando la equidad en lugar de limitarnos a la legalidad, ya que las decisiones se toman considerando las necesidades de cada uno, pero también sin llegar a afectar a los demás. Al final, la capacidad de Conchita e Ignacio para llegar a un acuerdo es un reflejo mutuo del éxito del proceso de la conciliación en equidad. Un resultado positivo de la conciliación en equidad es que la relación entre Conchita e Ignacio se preserva, también se fortalecen los lazos de amistad familiar. Esto resalta uno de los mayores beneficios de la conciliación en equidad, que no solo es restaurar y mejorar las relaciones personales, sino también en mejorar los conflictos familiares. El caso de Conchita e Ignacio ilustra una manera clara de la conciliación en equidad, donde esta puede ser una herramienta transformadora en la resolución de conflictos familiares, lo que facilita que las partes logren tener soluciones satisfactorias y no pasar a un proceso judicial que puede llegar a ser extenso, largo y además puede ser perjudicial para las relaciones. La conciliación es un método de resolución de conflictos que se destaca por su autocomposición, es decir, es un acuerdo de voluntades, por su flexibilidad en su procedimiento, celeridad en el trámite y carácter vinculante de sus decisiones respecto de las partes involucradas. El acta de acuerdo o conciliación hace tránsito a cosa juzgada y se constituye como un título que puede ejecutarse en caso de incumplimiento. La conciliación está regulada específicamente por la Ley 2220 de 2022, que permite que este tipo de mecanismos sea preciso para resolver las controversias relacionadas en áreas civiles, comerciales, familia y laborales mediante los inspectores de trabajo. La conciliación en derecho se puede realizar por las autoridades autorizadas de manera extrajudicial o dentro de un proceso judicial en cualquiera de sus etapas. Las etapas del proceso de conciliación en derecho son la solicitud, que puede ser verbal o escrita, donde se manifiestan los datos y la información necesaria sobre el conflicto y sobre los hechos. La citación, digamos que dentro de este tiempo se puede corregir la solicitud y se citará a las partes por el medio más expedito. Y la audiencia, que deberá celebrarse dentro de los 30 días siguientes y podrá ser de manera presencial o virtual. En esa audiencia, un conciliador, que va a ser el mediador, que necesariamente tiene que ser abogado, a diferencia con la conciliación en equidad, explica el procedimiento, propone fórmulas de arreglo, facilita el diálogo y además acerca a las partes para que lleguen de manera consensuada a un arreglo. El mediador dará una explicación de los alcances y la metodología, y las partes serán las que propongan sus fórmulas de arreglo. Igualmente, el mediador podrá proponer esas fórmulas, pero además entender el conflicto, escuchar a las partes y acercarlos para llegar al resultado necesario que gozará de confidencialidad. ¿Cuál es el resultado? Si se llega a consensos, podrá haber un acuerdo total o parcial, dejando esas consideraciones en un acta, que se llama el acta de conciliación, que presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. En cuanto al tránsito a cosa juzgada, tiene que ver con que la decisión que se toma se debe acatar de manera obligatoria, además es un principio para la seguridad jurídica y no podrá adoptarse nuevas decisiones sobre los mismos hechos y pretensiones. Para el caso concreto entre Concepción y Ignacio, este mecanismo les permite acudir a un proceso célere y sin rituales de un proceso judicial, y les permite ser oídos y poner sobre la mesa sus inquietudes y sus expectativas. Asimismo, el mediador, conocedor de los alcances del mecanismo, los encuadra dentro de la discusión y les permite coincidir en consensos, fijando la controversia en los temas más sensibles y proponiendo fórmulas de arreglo. Entonces, en este caso, las fórmulas de arreglo podrían ser unos compromisos que deba asumir Concepción e Ignacio respecto de la administración de la sociedad que genera, digamos, estos conflictos en el momento. El compromiso de cooperación y acceso a información necesaria por parte de Ignacio, y el compromiso de Concepción, digamos, de mantener ese enfoque organizacional y de transparencia con la información en la toma de decisiones. Entonces, finalmente, se suscribirá un acta con los compromisos, y esta acta, además de hacer tránsito a cosa juzgada y de prestar mérito ejecutivo, tiene la fortaleza de haber sido construida por ellos mismos, siguiendo unos principios del derecho y teniendo en cuenta que esa controversia, digamos, afecta no solamente a la administración de la sociedad, sino también aspectos de sus relaciones familiares. Entonces, este mecanismo les permite no solamente salvar la empresa, sino mantener esas relaciones familiares activas, lo que permite la construcción y el desarrollo del tejido social. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Daisy Marjorie Cuesta Sánchez. Soy estudiante del programa de Derecho.
A continuación daré a conocer el mecanismo de solución de conflictos MACS Mujer. Este mecanismo permite a las mujeres que aprendan a gestionar sus conflictos y ser parte activa de la solución de estos, protegiendo sus derechos, protegiendo su autonomía y evitando que los problemas pues sean más grandes, aportando así a la comunidad una participación activa de parte de nosotros como mujeres en la gestión de conflictos, con un rol de liderazgo, respeto, dignidad, autonomía, donde se evidencia que los MACs no solo facilitan la solución de conflictos, sino que de cierta forma también nos empoderan a nosotras como mujeres para que seamos protagonistas de nuestros propios procesos, asegurando que los derechos sean respetados y nuestras voces escuchadas. En este modelo de conciliación cabe destacar que Concha siempre se destacó o siempre manifestó y defendió sus habilidades como mujer, ¿sí? Donde ella en varias ocasiones daba a conocer que aunque no contaba con la experiencia frente a este tipo de empresas o el procedimiento que se realizaba en estas empresas, sí contaba con grandes habilidades, estudios y conocimientos óptimos que aportarían positivamente a la empresa, a los socios y a los empleados, lo cual el tío no veía con buenos ojos, en la medida que de cierta forma él lo veía era como algo de orgullo, ofensivo, antipático o arrogante de parte de Concha, cosa que pues nunca fue así. Solamente ella quería era demostrar que aunque no contaba con la experiencia, sí tenía cómo aportar de forma positiva a la empresa. Sin embargo, Concha, en el video vimos cómo Concha, en pro de llegar a un acuerdo y una conciliación mutua, aceptó no tomar la gerencia o liderazgo principal de la empresa, pero sí que la hicieran parte de la misma, mientras ella conocía el funcionamiento interno de la empresa, valga la redundancia, para en un futuro poder ella entrar ya a liderar de manera proactiva la empresa ya con conocimiento, lo cual pues de cierta forma, como vimos en el video, el tío pues quería, porque lo que él quería era que ella aprendiera a que viera cómo era el funcionamiento de la empresa antes de entrar a dirigirla, y eso fue lo que logró llegar a un acuerdo entre las dos partes, ¿sí? Es importante resaltar que al aceptar Concha la propuesta del tío Ignacio, en este caso de empezar como de un nivel más bajo, se logra demostrar cómo de forma proactiva la herramienta de la resolución de conflictos es importante, porque de cierta forma las dos partes llegan a un acuerdo y eso se refleja en que se ve respeto en la autonomía y en los derechos de ambas partes involucradas, en la medida que con una buena disposición por aprender, como en este caso de Concha, y por aceptar un plan de formación, se refleja la esencia de los MACs, que es soluciones flexibles y adaptadas a las necesidades y capacidades de ambas partes. Frente a la importancia de este mecanismo en la sociedad colombiana, cabe destacar que ha sido alta en la medida que varias entidades, especialmente entidades públicas, como en el caso del Ministerio de Justicia, quien ha creado algunos programas con el fin de ofrecer a las mujeres espacios o centros de justicia óptimos para nosotros las mujeres, donde cabe mencionar que se incluyen a las mujeres a esos programas con el fin de permitir ganar confianza y habilidades para que podamos manejar varios tipos de situaciones, como es el caso de los conflictos, donde no solamente sea como conflictos familiares, sino aquellos que se ven involucrados con la violencia, con aspectos laborales u otras cosas que de cierta forma a nosotros nos involucran. Estas entidades buscan, a través del servicio de asesorías y representación, brindar una atención y un acompañamiento psicosocial y jurídico de forma integral, favoreciendo el derecho al acceso, al derecho a la justicia para las mujeres, no solo basadas en porque somos mujeres, sino también en las necesidades psicosociales y jurídicas, buscando a su vez la restitución de derechos, una atención más humanizada y de calidad frente a escenarios judiciales y administrativos, como una vía reparadora y emancipadora, especialmente digamos como en el área de penal, familiar, laboral, acciones constitucionales como una tutela, una acción popular, una acción de grupo, en lo contencioso administrativo y procedimientos administrativos. Los programas del Ministerio de Justicia no solo abordan conflictos cuando ya se han escalado, sino que también sirve como una herramienta preventiva, ayudando a que los problemas no lleguen a ser mayores, sino que de cierta forma se puedan solucionar a tiempo o con un enfoque preventivo. Es importante también mencionar
que los conflictos también contribuyen, la solución de conflictos también contribuye a un fortalecimiento donde las mujeres puedan tener un acceso a la justicia más efectiva y humanizada. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Fernando Martínez y hoy les hablaré del arbitraje como un mecanismo alternativo de solución de conflictos. El arbitraje es un proceso más formal en el cual un árbitro toma una decisión vinculante para ambas partes. En este caso, un árbitro escucharía los argumentos de ambas partes y tomaría una decisión basada en la ley y los hechos presentados. Este modelo podría ser útil si las partes están en un punto muerto y necesitan una resolución definitiva. A pesar de que el arbitraje proporciona una resolución definitiva y obligatoria, es crucial tener en cuenta que en situaciones familiares, como la situación de Concha e Ignacio, imponer una decisión puede provocar conflictos perdurables, dado que puede ser vista como una resolución unilateral. Existen varios pasos. El primero es el acuerdo de arbitraje, en donde las partes deben celebrar un acuerdo de arbitraje que puede ser incluido en un contrato o ser un acuerdo independiente. Este acuerdo debe especificar que las partes se someten al arbitraje para resolver las disputas. Luego viene la designación de los árbitros, donde las partes acuerdan el número de árbitros y su designación. Si no hay acuerdo para ello, se puede recurrir a una institución que haga este arbitraje. Luego existe la notificación del inicio del proceso, en donde una de las partes notifica a la otra sobre la solicitud del arbitraje donde se presentó. Después viene la audiencia, que se lleva a cabo en la cual ambas partes presentan sus argumentos, pruebas y testimonios. El árbitro tiene la facultad de elegir la audiencia y decidir sobre la admisión de pruebas. El árbitro siempre será la persona que mediará para buscar una solución acorde a las partes. Luego él tomará una decisión. Él evalúa la evidencia y los argumentos presentados y emite un laudo arbitral, el cual es una decisión final y para las partes vinculantes. Las partes están obligadas a cumplir este laudo. Si alguna de las partes no cumple, la otra puede solicitar su ejecución ante un juez. Existe un marco legal, ya que la popularidad del arbitraje en Colombia, particularmente en conflictos comerciales y societarios, se debe a su rapidez y especialización en comparación con los procedimientos judiciales convencionales, lo que podría ser ventajoso para Concha e Ignacio. El Código de Procedimiento Civil establece que las normas generales sobre el arbitraje en Colombia incluye la regulación del acuerdo de arbitraje y el procedimiento arbitral. La Ley 60 del 94 regula el arbitraje en Colombia y establece las disposiciones sobre la creación de centros de arbitraje y la función de los árbitros. La Ley 1563 del 2012 regula el arbitraje comercial en Colombia, estableciendo principios y procedimientos específicos para el arbitraje nacional e internacional. De acuerdo al caso que vimos, los implicados, Concha y su tío Ignacio, seleccionarían un árbitro con experiencia en disputas familiares o societarias. Este árbitro tendría la tarea de oír los argumentos de ambas partes y tomar una decisión final. En este arbitraje ambas partes expondrían evidencias y declaraciones para apoyar sus posturas. Concha puede mostrar los documentos que avalan sus estudios realizados y su experiencia profesional en su campo, mientras que su tío Ignacio puede llevar diferentes documentos económicos, declaraciones de trabajadores de la compañía y cualquier otra prueba que considere pertinente. El juez podría tomar la resolución, por ejemplo, respecto a la distribución de responsabilidades en la compañía, la implicación de Concha en la toma de decisiones o incluso la repartición de productos. Esta resolución podría ser vital para que ambos lados sigan sus relaciones laborales de forma pacífica, aunque la solución también podría provocar conflictos si alguna de las partes no acepta totalmente este fallo. Como la resolución del árbitro es obligatoria, ambas partes tendrían la obligación de acatarla, lo que podría contribuir a prevenir conflictos en un futuro. Como conclusiones, el arbitraje es una herramienta valiosa para resolver conflictos familiares, pero su éxito depende en gran medida de la voluntad de las partes para aceptar la decisión final. Fomentar una disposición abierta y constructiva es esencial para garantizar que el proceso sea beneficioso para todos los involucrados. A pesar de que el arbitraje proporciona una resolución obligatoria y definitiva, es crucial que ambas partes arriben al procedimiento dispuestas a aceptar el veredicto del árbitro para prevenir que la resolución de estos conflictos dañe la relación familiar. Buenas noches, mucho gusto, mi nombre es Miguel Antonio López. Les voy a exponer sobre el mecanismo alternativo de solución de conflictos que se llama amigable composición. Este está constituido en la Ley 1563 del 2012, en el artículo 59. Lo define a la amigable composición como un mecanismo alternativo de solución de conflictos por medio del cual dos o más particulares, un particular o uno o más como entidades públicas o varias entidades públicas, o quien desempeñe funciones administrativas, delegan a un tercero denominado amigable componedor la facultad de definir con fuerza vinculante para las partes una controversia contractual de libre composición. Referente a esto, lo uní al caso de la anterior unidad. Las conclusiones que puedo sacar sobre este caso es que pues, en el video observado en la plataforma YouTube de la simulación del caso real, donde se presenta un conflicto societario, las cuales eran dos hermanos,
donde uno de ellos fallece y queda la hija como responsable pues de la mitad que le corresponde al padre. Es una empresa constitutiva de la cual fabrican quesos. Los solicitantes, señor Ignacio, y la otra parte, la señora Conchita, inician una conciliación, ya que hay un desacuerdo por la gestión de la empresa, de que Conchita no tenía conocimiento sobre el cómo administrar la empresa, y el señor Ignacio le pedía que tenía que empezar desde abajo, a conocedores de la empresa. Esta persona no se ponían de acuerdo porque pues Conchita no estaba de acuerdo en esa posición, quería pues ingresar en ese momento. Ellos pues están acompañados de sus abogados y asimismo van a donde dos personas que son las partes, que son como árbitros, son la solución de las controversias, que son inician el proceso amigable. Estas personas llamadas conciliadores, que son parte fundamental para la controversia y diferencia de ideas que se pueden presentar en el momento del conflicto entre estas dos personas, donde escuchan a las partes y donde éstas opinan y dan, asimismo manifiestan sus molestias, y estos conciliadores, componentes amigables, dan soluciones, acuerdos, para que cada uno se pongan pues conocimiento y puedan solucionar las controversias, llegando así a un fin, a dar la solución de este problema pues que se vio en el caso, donde Conchita ingresa a la empresa. Dura pues por un poco tiempo, no eran los años que pedía el señor, y Conchita pues ingresa a la empresa pues empezando a conocer, pero ya en poco tiempo. La importancia de estos mecanismos alternativos de solución de conflictos en la sociedad colombiana se da primero en que las normas las cuales protegen los derechos de los intervinientes, que pueden gozar de los procedimientos transparentes y protegiendo los principios, dando a las partes la posibilidad de defenderse, controvertir y también dar solución al conflicto que se tenga pasado por varias etapas, y buscando así llegar a una solución de conflictos. Cada conflicto puede ser, hay conflictos que son muy fáciles, se puede decir que son fáciles de solucionar, y hay conflictos que son complicados, conflictos que pasan por diferentes procedimientos para llegar a una solución, y que las partes queden pues bien, queden bien pues por los requerimientos que ellos solicitaban. Cordial saludo, Ese es un video. compañeros. Soy el estudiante Alberto Alonso Rojas Caro del programa de Derecho. Bueno, dando continuidad a la rúbrica de evaluación y tomando como mecanismo para la solución de conflictos la mediación policial, y en atención pues al video que se nos presenta en dicho caso, pues hacemos un análisis muy comparativo a nuestro territorio. Ese video no es ajeno a lo que sucede en Colombia con los conflictos en cuanto a las sucesiones. Es una realidad que no es ajena a lo que evidenciamos en Colombia. Conflictos que además, como los patrimoniales que se evidencian, aparte de que hay una tensión en el mismo, pues también derivan en afectaciones a bienes jurídicos tutelados como la vida y la integridad de las personas. En estos conflictos sucesorios es muy común que se evidencien tanto agresiones físicas como verbales. Entonces es por ello que este mecanismo, si bien no es muy conocido o no es muy utilizado en este tipo de casos, sí sería importante como primer paso que se abordaran cómo solucionar estos conflictos o estos mecanismos mediante este mecanismo, para poder dar una solución efectiva a limitar o eliminar las agresiones verbales y físicas. ¿Qué impacto trae la mediación policial en los conflictos sucesorios? Pues es un medio muy eficaz para resolver los conflictos. Como ya la dijimos, podría ser el primer paso para que se pueda dar una solución a este mecanismo, evitando cualquier tipo de agresión física y verbal. ¿Esto qué conlleva? Pues que ya hay un paso o hay un acercamiento entre las partes para poder dirimir este conflicto de una manera más expedita, o sea, más rápida, donde se pueda abordar estas problemáticas que nos lleven obviamente a la resolución de un caso sucesorio o un conflicto sucesorio. Este mecanismo de la mediación policial, para entrar en materia o en el ordenamiento jurídico, fue creado mediante la Ley 1801 del 2016, por medio del cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana,
cuyo objeto es de carácter preventivo, como lo reza este articulado. Todas las medidas que se establecen son de carácter preventivo, son medidas administrativas que por ende pues no conllevan a ningún tipo de registro más allá de los que se impongan por comportamientos contra la convivencia en el Registro Nacional de Medidas Correctivas. ¿Qué beneficios sociales trae la mediación policial en la comunidad, en el sistema judicial? Pues muchísimas. ¿Por qué? Porque si vamos al bien jurídico tutelado de la vida y la integridad, primero pues se pueden proteger vidas intentando o se intenta dirimir ese conflicto desde la mediación, que ya lo vamos a explicar más adelante cómo es el proceso. Se protegen vidas y no se satura tampoco el sistema judicial desde los centros de salud, medicina legal, fiscalía y demás en la persecución o la investigación de lesiones personales. ¿Esto cómo se logra? Pues desde la misma aplicación del artículo 154 de dicha ley, que es lo que nos manifiesta. ¿Qué se busca con esto? Pues que de una u otra manera se pueda dirimir ese conflicto sin que llegue a una instancia judicial. ¿Esto qué nos conlleva? Pues una descongestión judicial, acceso más rápido a la justicia, y hay muchos casos que se presentan donde las personas, si bien es cierto generan lesiones personales, no quieren llegar a otras instancias y de una u otra forma poderlo solucionar. ¿Cómo se soluciona con el instrumento que reza el artículo 154? ¿Qué busca? Uno, la comunitariedad y la proximidad. Pero algo importante de este mecanismo es que haya voluntad de las partes. Si no hay una voluntad de las partes, no se puede realizar la mediación policial. La mediación policial, como lo dice su artículo 154, se puede hacer in situ, en sitio o en las salas de mediación policial. ¿Qué comportamientos contra la convivencia que nos describe la ley 1801 se pueden atacar, o no más bien atacar, se pueden dirimir en salas de mediación policial o en situ? Los comportamientos que ponen en riesgo la vida y la integridad, solamente esos que describe el artículo 27. A grosso modo son reñir, incitar, lanzar objetos, agredir físicamente, amenazar o no retirar o reparar en los inmuebles elementos que ofrezcan riesgo a la vida y la integridad. ¿Por qué nos lleva este mecanismo a enlazarlo con las sucesiones o los procesos sucesorios? Porque siempre se van a generar conflictos. Siempre, o en la mayoría de las ocasiones, se generan conflictos. Entonces es importante que primero se pueda dirimir el conflicto de la vida y la integridad, es decir, las amenazas, reñir, incitar. Ese sería un gran paso, como reflexión sería un gran paso para llegar al mecanismo que obviamente no lo consiente el código ni tampoco el ordenamiento jurídico así lo expresa, no tiene nada que ver en sucesiones, pero si hacemos un análisis siempre hay un conflicto antes de. Entonces es importante agotar este paso de la mediación para posteriormente que se pueda resolver mediante otro mecanismo como la conciliación, el arbitrio, etcétera, el problema sucesorio. La mediación policial también, ¿cómo se puede aplicar en casos de violencia intrafamiliar y en agresiones físicas? Tengamos en cuenta que en las lesiones físicas, como lo rezaba el artículo 27 que ya lo expresamos anteriormente, sí se puede aplicar la mediación policial. Los casos de violencia intrafamiliar, la ley es clara y expresa, y el tipo penal así también lo describe con esa modificación a la ley 599. La violencia intrafamiliar es un delito y este no es conciliable y querellable, pero no quiere decir que no sea objeto de la mediación policial. ¿Por qué? Obviamente, y la misma ley 1801 así lo reza, la obligación de la autoridad es informar cuando se presenten casos de violencia intrafamiliar. No quiere decir que no se pueda aplicar la mediación en cuanto a las agresiones físicas o a las agresiones verbales, las amenazas y demás. Sí se puede aplicar la ley de convivencia y seguridad ciudadana en este caso. ¿Cómo se pueden aplicar estas o cómo es el mecanismo en situ? En situ es cuando la autoridad de policía en flagrancia, porque también acordémonos de que si bien es cierto no deja registros diferentes a los que están en el código, si hay una flagrancia en los hechos y se puede aplicar ahí en situ o en las salas de mediación policial. ¿Cómo es el procedimiento? Pues las personas llegan ante dichas salas de mediación policial, se generan unos formatos que tiene establecidas la autoridad para ello y la misma autoridad debe hacer seguimiento. En el caso de que se incumplan de las dos maneras, en situ o en sala de mediación policial, se podrá imponer la medida correctiva o la orden de comparendo acorde al comportamiento contrario a la convivencia del que se esté evidenciando. Entonces esto so pena de si bien es cierto no es un requisito de procedibilidad, si la autoridad de policía por el incumplimiento de esta misma orden de policía que está en el artículo 35, numeral 2, estas disposiciones de policía, pues sí se podrá imponer una orden de comparendo. Yo creo que en conclusión es importante que se le dé la relevancia y valga la redundancia, la importancia a este mecanismo para poder resolver los conflictos. La mayor cantidad de afectaciones a la vida
o bueno, a los bienes jurídicos tutelados de la vida y la integridad se da en lesiones personales, siendo uno de los delitos de más impacto en la convivencia y seguridad ciudadana y en cuanto al homicidio. Y todo esto se da por intolerancia, la ingesta de bebidas embriagantes y demás. Entonces, con este mecanismo, si se acudiera antes de, se podrían prevenir muchos hechos que realmente saturan en gran manera o en gran medida el sistema judicial. Entonces, sí sería importante que se conociera esta figura y se brindaran mayores herramientas y de igual manera se generara un proceso, un procedimiento más explícito para que las autoridades pudieran aplicar este mecanismo y se llevara también ante otras instancias o ante otras autoridades que pudieran ejercerlo. Muchas gracias. Así pues, para concluir, podemos decir que los mecanismos alternativos de solución de conflictos representan un enfoque profundamente humanista y social para la resolución de los conflictos que se presentan en la sociedad, valiéndose del diálogo, la cooperación y el respeto mutuo. Estos distintos mecanismos ofrecen una oportunidad para dirimir litigios, sanar heridas, restaurar relaciones y encontrar soluciones que no solo sean justas, sino que también sean satisfactorias para todas las partes involucradas. En una sociedad donde a diario los conflictos dividen a las personas y destruyen las relaciones, los mecanismos alternativos de solución de conflictos ofrecen una alternativa que promueve la comprensión, la empatía y la reconciliación. Muchas gracias.